Buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Andrea Castillo. Yo he estado como coinvestigadora en el proceso que vamos a mirar, que vamos a presentar el día de hoy y voy a estar acompañándolos hoy desde este espacio. ¿Cómo olvidar esa nefasta tarde del domingo 2 de octubre del año 2016? Tarde en la que muchos de nosotros sentimos que la desesperanza nos habitaba. En medio de la confusión y de las lágrimas que a muchos se nos escaparon, tratábamos de buscar alguna explicación que nos ayudara a tramitar la emotividad del momento. ¿Cómo entender la decisión de más de 6.400.000 colombianos que dieron un no a la refrendación de los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? Hoy nos despierta la inquietante imagen del regreso a las armas de un grupo de las llamadas disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. Sin embargo, no queremos perder de vista que en este momento hay hombres y mujeres en los territorios, a quienes hemos visto durante los últimos 3 años comprometidos con la paz, con sus procesos de reincorporación. Desde el equipo de investigación hemos sido testigos de las transformaciones de estos territorios, de sus apuestas políticas y comunitarias. Hemos sido testigos de la construcción de sus casas con sus propias manos, de retorno al cultivo de la tierra. Hemos visto hombres y mujeres con los rostros iluminados cuando nos cuentan sus experiencias como madres y padres luego de haber dejado las armas. Y todo esto pese al incumplimiento de lo pactado y la falta de voluntad política. Sin embargo, lo que hoy sucede nos recuerda que lo que se lee en uno de los pasajes del texto final de los trajeados acuerdos de paz, comillas, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia, cierro comillas, no ha sido ni será un asunto fácil, pero requiere del blindaje, requiere un respaldo o como esta mañana lo planteó Humberto de la Calle, necesitamos arropar el proceso de paz. El reto hoy es grande. A la desesperanza, al miedo y al discurso del odio debemos ganarle, en pleno tiempo de elecciones que, por supuesto, estarán a la orden del día. Solo por traer algunos datos claves de la historia del país en materia de negociaciones e iniciativas para encontrar el fin del conflicto por la vía del diálogo, se han registrado al menos 10 procesos que tomaron mayor relevancia en la década de los 80. Las negociaciones en la Uribe Meta con las FARC en el año de 1982, los acercamientos con el M-19 finalizando esta misma década, los procesos con el EPL y el Quintín Lame en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana, que derivó en la criticada zona de despeje y la famosa silla vacía, en el nuevo milenio el acuerdo de Santa Fe de Ralito pactado con las Autodefensas Unidas de Colombia para contrarrestar lo que en su momento estaba siendo la mayor expansión paramilitar en la historia de nuestro país y que concluyó con la desmovilización colectiva de más de 30.000 paramilitares, cifras por cierto muy cuestionadas. Pese a los múltiples intentos por conseguir una salida negociada al conflicto armado, la instalación de las mesas de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en el año 2012 revivió la idea no solo de un cese al fuego, la desmovilización y dejación de armas, sino que abrió la posibilidad de imaginar una transformación en los modos de vida de muchos colombianos que habitan los lugares más apartados de nuestro país. En el ambiente circulaban mensajes ambiguos. Por un lado, había esperanza de cambio y por otro, el pesimismo y la incertidumbre parecían tan avasalladores que no permitían visibilizar un panorama distinto. Finalmente, luego de 4 años, los llamados diálogos de La Habana vieron la luz con la firma de los acuerdos. Fue gracias a la lucha de múltiples organizaciones de mujeres y de personas con orientaciones sexuales no normativas que en el acuerdo quedó plasmado el enfoque de género. Pese a que habían argumentos en contra, este derivó en la creación de una instancia especial de género. A hoy muchos sectores han seguido insistiendo en este asunto, visibilizando su importancia y trabajando arduamente para que sus voces sean escuchadas. La pregunta por las masculinidades en la guerra está lejos de querer ser una apología a la misma o de opacar las luchas de las mujeres y las personas con orientaciones sexuales no normativas. Al contrario, es una pregunta seria para intentar entender que mucho de lo que ha sostenido la guerra en nuestro país se ha dado a través de una política de masculinidad que se expresa en instituciones militares, en el Estado mismo y en las grandes corporaciones capitalistas.
Todas estas instituciones producen subjetividades, seducen a sujetos para que sostengan la guerra y finalmente se conviertan en sus hacedores. Pensar las subjetividades de los hombres que hicieron parte de la guerra, las implicaciones en sus vidas cotidianas y los procesos de reinserción y reincorporación en clave de masculinidad han estado presentes en la agenda de la investigación del Grupo de Conocimientos e Identidades Culturales del IESCO. En el año 2016, estas cuestiones dieron lugar a la investigación Machos en Bogotá, masculinidades afirmativas para la paz. En el 2017, en el marco de la entonces reciente firma de los acuerdos de paz, la investigación se centró en las masculinidades guerreristas y las transformaciones subjetivas en el denominado posacuerdo, y la más reciente investigación, llevada a cabo durante el año 2018, se tituló Masculinidades y posacuerdos, experiencias cotidianas de reincorporación. Este recorrido nos ha permitido ganar algunas certezas, al tiempo que nos ha interpelado sobre nuestros compromisos éticos y políticos con las preguntas que instalamos en el contexto actual y las transformaciones que éstas puedan suscitar. Lo que hoy les queremos compartir no es solamente el producto final o el resultado con el que concluye una trayectoria investigativa, es una apuesta por evidenciar la construcción de las subjetividades de hombres que participaron directamente en el conflicto armado en Colombia y el orden sexogenérico que las ha sostenido. Para ello recurrimos a lenguajes y estéticas que nos acercan a las texturas de la guerra. Con este ánimo extendemos un saludo a los directivos de nuestra universidad, a todos los estudiantes, docentes, investigadores, excombatientes, representantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas y privadas, a todas y todos los que hoy nos acompañan en este espacio. Bienvenidos al lanzamiento de la serie web Masculinidades, Relatos de Excombatientes. Quisiera sin más preámbulos compartirles la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, vamos a tener la intervención de Círculo Colectivo. Segundo, vamos a tener la intervención de excombatientes de la guerrilla de las FARC y las autodefensas que hicieron parte del proceso de la investigación. Tercero, la presentación de la serie web a cargo de Andrea Neira Cruz. Cuarto, intervención de los comentaristas invitados, Ingrid Bolívar, X Andrade y Manuel Roberto Escobar. Quinto, preguntas y comentarios del público. Para este momento vamos a estar circulando algunos papeles para que ustedes por favor vayan consignando sus preguntas. Y al final, pues los agradecimientos y el cierre de nuestro lanzamiento. En una entrevista, el padre Francisco de Ruz mencionó: es necesario mostrar que la paz es posible entre nosotros, que no queremos la guerra de las FARC, ni la del ELN, ni la de los paramilitares, ni la guerra de los militares, sino que queremos hombres y mujeres que puedan confiar entre ellos y vivir tranquilos entre nosotros. Hoy queremos acercar los relatos de estos hombres desde el arte. Particularmente nos interesa que nos reconozcamos en estas historias, algunos más, otros menos, pues estas historias podrían ser nuestras o las de nuestros hermanos, amigos, vecinos. Reconocer que todos hemos sido producidos por una maquinaria de guerra y que tal vez ayudamos a sostenerla de diferentes maneras, promoviendo discursos de odio, mediante la corrección moral o simplemente con indiferencias o cómodos ante las desigualdades sociales y ante las políticas de género que sostienen nuestras relaciones cotidianas. Quisiera presentar a Círculo Colectivo. Esta es una agrupación artística que nace para contribuir a la búsqueda de la conciencia social a través del arte, la cultura y la memoria. Permite no solo un acercamiento a la improvisación teatral, sino también a procesos que fortalecen lazos grupales, motivan la reconciliación y permiten el encuentro de seres humanos por medio de un lenguaje práctico. Hoy nos acompañan dos de sus fundadores, Alejandra Chamorro. Ella es actriz e improvisadora colombiana con más de 11 años de experiencia en cine, televisión y teatro. Y Emanuel Restrepo Zapata. Él es maestro en arte dramático del Teatro Libre de Bogotá en convenio con la Universidad Central. Es actor, productor, improvisador y formador con más de 15 años de experiencia en el gremio teatral. Damos entonces paso a la intervención de Círculo Colectivo. Buenas noches. Hola.
Yo primero trabajaba en la minería. A los 24 años había salido del ejército y ahí entré a las autodefensas. Yo tenía dos objetivos claros: Primero. tener reconocimiento, Segundo. combatir a las FARC. En ese entonces ser de las autodefensas era un privilegio. Eso daba reconocimiento. Era como un plus, por Dios. Inicié como patrullero y a los 6 meses me ascendieron a escolta. Igual, yo el entrenamiento ya lo tenía. Es que no había ninguna diferencia entre el entrenamiento del ejército y el de las autodefensas. Gimnasia sin arma. Trote. Armar el fusil. Armar el arma de dotación. Himnos. Oraciones. Lo mismo. Lo mismo. La única diferencia que veo es que el ejército es legal y las autodefensas, Son ilegales. de resto, es lo mismo. En las autodefensas siempre había al menos un comandante que había sido militar. Donde yo entré había uno que había sido capitán de ejército. Eso sí, tuve muchos inconvenientes con esto. Es que yo pues uso aretes y también tenía el pelo larguito, pero pues porque esa era la moda, ser el Chayán, el matanenas. Y por eso me decían, Ay, ahora es Mari que se cree muy machito, ¿no? mano, a mí un arete no me hace más hombre que a nadie. Todo bien. Pero es que en el noreste antioqueño había mucho marica. Ser lesbiana o marica en las autodefensas es el Armagedón. Si íbamos a una comunidad y había un marica, un largo, un marihuanero, pues había que desaparecerlo, No, todo bien, hasta todo por bien. sospecha. No, todo bien, todo bien. Este está como raro, tiene cara de marica. Y pum, al piso, el tiro. Matamos por ahí a unos 150. Y me acostumbré a esa vida. Aunque no me gustaba tener que hacer cosas que no quería. Pero uno sabía pues que había sueldo. Sea como sea, cada 3, 4, 5 meses, ahí llegaba. Un poquito. Pero llegaba. Sí. Yo soy un aficionado a las armas. A mí me gusta manipularlas, limpiarlas, saber que están disponibles para un caso extremo. Para cualquiera pues es muy fácil un arma, ¿no? Porque ¿qué se necesita? ¿Qué? Nada. Curiosidad para tocarle ya. Yo me sentía súper en ese tiempo. No sé, uno se acostumbra a la adrenalina. Se mantiene despierto, casi igual que ir en Transmilenio. Sí, uno tiene que andar en la juega siempre. En ese tránsito por las autodefensas me fui volviendo una persona muy fuerte, muy descorazonado. Y es que es normal que uno se vuelva así, pues con lo que uno hace allá, con lo que uno tiene que ver allá. A pesar de todo, uno se vuelve así. Y pues a pesar de todo, las AUCE son como una familia que por muy mala que sea, sin tener lealtad no es nada. Porque por muy malo que sea el papá, muy tomador, muy agresivo, si no hay lealtad, no hay nada. Y es por eso que lo que yo sé, yo me lo llevo a la tumba. Un momento poderoso fue cuando el jefe me dijo, Dame parte. entonces me paré enfrente a 500 hombres y le di mi informe. Yo me sentí, como que lo hice súper bien. Y el jefe mismo me lo dijo. Bien, muy bien. Sí, y pues mi jefe no daba un paso sin que yo estuviera. Yo le llevaba la comida y lo primero que él hacía era mirarme y decirme. Pruébalo, a ver si está caliente. Yo me reía. Me tocaba probársela para que él se diera cuenta que no estaba envenenada. Qué tipo tan desconfiado. Siempre con una gorra y una pañoleta. El único que le veía la cara a ese señor era yo. Pero cuando capturaron al segundo al mando y el jefe me dijo, A partir de este momento, usted es el que manda aquí. uy, jueputa, eso sí me dio prestigio, y mucho. Cuando llegué a Florencia, yo había escuchado comentarios de que allá las mujeres son muy bonitas y que les gustaba el uniforme. Y es verdad, las mujeres más bonitas que yo he visto en la vida están en Caquetá. Lindas de cuerpo y de cara, y además son colaboradoras. Es decir, no hay que hacer tanto esfuerzo para andar con ellas, pues para ellas es un privilegio ser novias de un miembro de las autodefensas.
Por eso a mí me gustaba que mi mujer fuera donde yo estuviera. Cuando ella llegaba, el que estaba en guardia decía, RR, tiembrenle a Cobra. Cobra era mi indicativo, así me indicaba por radio todo. Oiga, Cobra, llegó su 30. ¿Cuál de las 30? ¿Ah? Tenía que aclarar porque allá 30 es novia y 30 es la mujer. ¿Mm? Luego ya me desmovilicé y me quitaron el arma. Y ahí sí yo me sentía como una mujer, ahí sí yo decía, "Ay, hijo de puta, yo sin un arma no soy nada, cualquiera me saca un corta uñas y me corretea. Y yo pues corriéndole a un man con un corta uñas, no, eso sí es la muerte". Después de la desmovilización me fui para la casa de mi familia en la costa, con ganas de trabajar, aunque no me gustaba mucho el trabajo de agricultura. El aspecto económico era lo que menos me gustaba. Uno trabajando de 5 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche por 20.000 pesos. No, es que no tener plata me hace extrañar cómo vivía en el pasado. Yo estuviera por allá, estaría trabajando y con plata, pero mi hija creciendo y yo sin plata. Me tocó delinquir un poquito, pues porque tocaba, pues cosas pequeñas, ¿no? Todo tranquilo. Durante parte del proceso de la reintegración hasta el día de hoy, encontré una guía. Sofía, mi hija. Y pensar que yo no quería que naciera mujer. Yo no quería a esa niña porque yo he sido jodido con las mujeres. Voy a pagar con mi hija todo lo que he hecho, me decía. Desde la desmovilización hasta la hora, he estado a ratos en Bogotá, otros ratos en la costa. Ahora lo que me tiene en la capital es que tengo un proyecto para la licitación, uno grande. Y pues mientras sale esto ando trabajando en reparaciones, casas, obras, fachadas, lo eléctrico, pues lo que salga. Y pues si usted me quiere hacer un favor, vea, pues yo le voy a dejar aquí mi tarjeta, sí, y pues cualquier cosa que usted sepa, si alguien necesita que le arregle algo en la casa o lo que sea, pues usted le da mi número que yo se lo arreglo. ¿Qué sintió al leer este relato? Siento empatía. Siento por un momento por un pequeño momento para mí es fácil entender lo que dicen estas palabras, porque siempre he creído que todos en circunstancias dadas actuaríamos de una manera específica. Siento empatía, eso es lo que siento. ¿Cree que esta persona le tiene miedo a algo? Yo creo que le tiene miedo a no tener identidad. Creo que uno se acostumbra con lo que uno hace todos los días a algo y se hace una idea de lo que uno es. Siento que tiene miedo a no saber quién es, a perder lo que conoce como vida, como ser. Eso creo. Yo ingresé a los 12 años, pero mi primera dotación, mi primer arma, la cargué a los 16. Como todavía era muy niño, me tuvieron que formar. Fue un proceso largo de 4 años hasta que aprendiera por qué tenía un fusil en la mano. Una de las características más importantes de hacerse hombre en las FARC es que uno se madura muy biche. Uno mira aquí en la ciudad jóvenes de mi edad que piensan muy distinto, como muy inmaduro. Pero a mí la guerra me enseñó de autodeterminación y entendí que no podía hacer solamente lo que se me diera la gana, sino que también había cosas que debía obedecer. No porque existiera un mandato ciego, sino porque había un propósito superior que implicaba conjugar el interés individual con el interés colectivo. Y así terminé enamorándome de la forma en la que vivían los guerrilleros. En ese tiempo yo no manejaba la ideología política. La verdad no iba pensando que era comunista o que yo iba a pelear por el pueblo, ¿no? Me dijeron, Tenga, póngase a estudiar. nos daban lo que necesitábamos, no solo para vivir,
sino también para estudiar. Uno aprende que si el campamento estaba fijo, había que levantarse todas las mañanas a las 4, póngale, y a las 5 ya estar estudiando, Despertando, escuchando el buenos días, resumen de vamos a empezar con las noticias, noticias leyendo de algún este día, claro documento. que sí. Luego, salir a hacer los trabajos del campamento, exploraciones, huecos para la basura, huecos para los chontos, prestar guardia, aseo de armas o del campamento. Pero cuando se estaba en marcha, pues todos a marchar. Mujeres y hombres teníamos los mismos deberes y los mismos derechos. Antes de ir a la guerrilla uno sí tenía un concepto más machista, pero en el desarrollo de la vivencia allí se amplía la perspectiva frente a eso. Y yo pienso que nosotros los guerrilleros nos diferenciamos muchísimo en la forma de pensar de la mayoría de los hombres del país. Nosotros somos correctos en nuestras cosas y nos gusta lo que se diga se cumpla. Si no se nos hubiera permitido el ingreso de mujeres, ¿se imagina cómo hubiera sido esa vivencia en el monte entre un poco de hombres? Eso hubiera desarrollado unas dinámicas muy complejas como las que se presentan en los ejércitos oficiales, homosexualidad, violaciones. En las FARC, las parejas y el amor eran libres, nunca se obligó a nadie a que estuviera con alguien, nunca. En nuestros estatutos no somos posesión de nadie. El romanticismo ya era muy particular, sí había, pero era pues muy raro. Es que era la guerra. Allá romanticismo era mandarle saludos y encontrarse en el caño, el coqueteo y después como el detalle. Oiga, ¿qué? Salí por ahí, le traje un mango. Gracias. También se podía ser socio de caleta, que ya tenía otro significado. Sentir la compañía de una mujer al lado, eso era hermoso. Porque imagínese uno tantos años allá solo como una hueva, ¿sí me entiende? Algunos llegaron muy jóvenes al movimiento y ahorita que hay la oportunidad obviamente pensaron en conformar un hogar y tener un bebé. Casi todos como que anhelaban ese momento, pero en mi caso no. Igual allá se compraban los preservativos, las inyecciones, pero no se imponía el tener un socio o ser monogámico, sino que era más bien por el tema del cuidado, pues uno se podía contagiar de algo. Hoy en día, luego del acuerdo de paz, hay que gestionar muchas cosas. Ahorita estamos recibiendo una renta básica, pero cada uno determina qué hacer con lo que recibe. Hay gente que participa en una cooperativa, tiene su proyecto individual, lo va y jornalea porque el subsidio no le alcanza. Marulanda escribió con su puño y letra. La lucha armada se termina en una mesa de conversaciones. Y ese último fue un proceso largo. Duró 5 años. Ese proceso de ir recordando todos los documentos, el estudio constante. Yo he resistido por mi decisión férrea e inquebrantable de paz, de avanzar, de cumplir con lo que me corresponde. Aquí nadie me obliga, salvo mi compromiso y mi conciencia, pues por mi formación de militante siempre me digo, cuando te asignen un rol, no defraudes. Asume. Asume. A mí personalmente la dejación de armas fue una de las cosas que más me marcó dentro del proceso de paz. No quería, pero había que hacerlo. Ya habíamos hecho un compromiso. Eso ya estaba marcado desde hace muchos años. Pero mire, ese vacío tiene que llenárselo uno mismo mentalmente. Ahí sí es como el lema que pusimos. Nuestra única arma será la palabra. ¿El relato está relacionado con la masculinidad? Pues yo creo que sí, pues porque lo confronta todo el tiempo. Igual esto es como varios compendios de relatos, no es uno solo, pero digamos que en todos uno ve como una confrontación y como unas preguntas que se empiezan a generar sobre qué es ser hombre en la guerra y cómo se enfrenta a la hombría en la guerra. Por ejemplo, todo esto del coqueteo, de cómo se funcionan todas estas dinámicas de ser un hombre, además con armas y con fuerza y con poder y cómo se relacionan con las mujeres, cómo se relacionan con los otros. Entonces creo yo que sí, que evidentemente habla de masculinidad. Pues
casi todo habla de masculinidad en la vida, no sé. ¿Cambió en algo su percepción del grupo armado? Mm, el compendio de relatos que yo leí era de las FARC. em, digamos que al igual que tú, como que empieza uno a encontrar mucha empatía, como empieza a entender uno muchas cosas, como que uno es muy radical y yo siento que, por ejemplo, con lo que pasa hoy, como que yo veía y leía en las redes como que seguimos siendo muy radicales frente a todo lo que pasa, entonces como, claro, es culpa de ese otro bando, hijo de tantas, y como, y yo creo que era muy así frente a todos los grupos armados, y conocer todas estas historias y conocer como sus cotidianidades y sus realidades como que me hace empatizar y entenderlo, entonces digamos que sí podría cambiar mi percepción al conocerlos. Gracias. Bueno, agradecemos a Círcula Colectivo por sumarse al lanzamiento de nuestra serie. Es importante resaltar que las dos narraciones que han sido interpretadas corresponden a la unión de fragmentos de los relatos de exguerrilleros de las FARC y también de excombatientes del paramilitarismo y corresponde también al desarrollo de cada uno de los capítulos que ustedes van a encontrar en la serie. En el juego sutil de las palabras y los silencios se fueron configurando los relatos de hombres que hicieron parte directa de la guerra y que generosamente durante tardes enteras de conversaciones nos compartieron sus experiencias. 4 excombatientes de las autodefensas pertenecientes al bloque central Bolívar y 5 exguerrilleros de las FARC, en su mayoría del bloque oriental, hicieron parte de la investigación. Aunque no estaba programado en la agenda de este evento, porque como equipo de investigación nos comprometimos a mantener en reserva sus identidades, luego de que conocieron la serie web finalizada, los hombres entrevistados manifestaron el interés de participar en este espacio. Es por eso que hoy tenemos la posibilidad de escuchar a 2 de los hombres que hicieron parte de esta investigación, con el fin de conocer sus apreciaciones frente a las particularidades en este proceso investigativo y lo que les ha suscitado la pregunta por su construcción como hombres y su paso por el grupo armado. Invitamos en un primer momento a Jefferson Perea, quien perteneció a las autodefensas durante 7 años desde su ingreso en el año de 1997. Él está próximo a graduarse como comunicador social y periodista de acá de la Universidad Central. Durante su proceso de formación profundizó en el tema de la violencia política en Colombia, particularmente en el siglo XIX y el siglo XX. Gracias, profe. Buenas noches. Un poquito nervioso, pero bueno, ahí me disculparán. Sí, como lo dijo la profe Andrea, gracias a Dios me gradué el martes como comunicador social y periodista de esta universidad. Creo que es uno de mis mayores logros. Después de un proceso bastante tedioso, por fin lo voy a lograr. Cuando me contactan para participar en este proceso, me causó curiosidad porque las personas que hemos estado en un grupo armado ilegal, o una organización armada ilegal, no somos muy dados a contar lo que pasó. Somos más bien como que a ir haciendo una catarsis y dejar eso que se vivió atrás. Pero dije, bueno, me parece importante, voy porque primero, eso es una cuestión de confianza. Usted no le puede contar ciertas cosas a nadie de la noche a la mañana. Y a mí, pues, eran profesores de la universidad y me generaron confianza. Me generaron confianza y dije, voy. Pero además lo hice por 2 motivos. Primero, las personas que no han estado inmersos en la guerra de manera directa son muy dados a señalar y a estigmatizar. ¿Sí? Desafortunadamente, las personas que hacemos la guerra, los que ponemos el pecho, somos los campesinos, los que no tenemos casi que oportunidades. ¿Sí? Me pareció importante que se conociera esa parte. Y también porque de alguna manera esto me sirve o me sirvió para ir como que cerrando esa brecha que todavía estaba abierta, o que todavía sigue abierta. ¿Sí? Pero llega un momento donde uno dice, ya no puedo con esto, necesito contarlo, que no es fácil contar eso. Entonces dije, sí,
va, me parece perfecto, me parece bien, yo colaboro. Además sentía que la universidad me necesitaba en ese aspecto. Soy afortunado en haber estudiado en una universidad como la Central, es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque el estudio a usted le permite salir de la pobreza mental y económica y pensar que hay otras maneras de vivir. La pregunta sobre las masculinidades en la guerra me pareció curioso y también me pareció como anillo al dedo, porque en las autodefensas, y voy a hablar específicamente por el bloque al que pertenecí y por mí, aprovecho la ocasión para aclarar que la gente cuando habla de Autodefensas Unidas de Colombia, me parece que se equivoca, porque no fueron Unidas de Colombia, eran bloques y cada dueño tenía su forma de actuar y operaba de acuerdo a las circunstancias. Voy a hablar por el bloque al que pertenecí. Allá, ser de la autodefensa era muy difícil, porque no había espacio para la debilidad. ¿Y a qué me refiero con debilidad? Usted tiene que ser, y de hecho me decían, un hombre medio de otro y un cuartico de otro. También me dijeron cuando ingresé, bienvenido a las autodefensas. Pero las autodefensas es un término también que me lo enseñaron casi que débil. No demuestra nada, no genera nada. Pero cuando se llega a un pueblo, usted no decía yo soy de las autodefensas, yo soy paraco. Y el término paramilitar ya genera otra cosa. Genera un poco de temor, un poco de miedo. Y a partir de ahí empiezan a crearse esas fortalezas para usted sentirse más que los demás. Un arma usted lo hace más que los demás, lo hace sentir más que los demás. Fue mi caso. Entonces, llego aquí y ya sin armas, casi que me pongo en el lugar de esos civiles que perdieron su vida y digo, bueno, madre, ya me siento casi como una mujer, o casi débil, porque el arma es todo, y si no tengo arma, ¿qué voy a hacer de esa arma? Pero también entendí que ya estaba en otro contexto, no estaba en las autodefensas, estaba aquí en la vida civil y sobre todo en Bogotá, que es una ciudad tan difícil. Aquí a la gente no le importa nada, no le importa a nadie, y no debería ser así. La gente aquí señala, estigmatiza, pero para usted señalar y estigmatizar, tiene que saber qué pasó y por qué pasó. Porque si no, y por eso me pareció importante que conociera mi historia. Escuché fragmentos de los relatos y desde que escuché el primero dije, ese soy yo. Lo hizo un hombre y después lo hizo una mujer y dije, ese soy yo. Pero fue raro para mí porque dije, me veo en esa mujer. Dije, madre mía, entonces tampoco estoy tan lejos. Es decir, considero que la hombría se tuvo ya, porque ahí me enseñaron que el dolor no dolía y que los hombres no lloraban. Así me acostumbré. Veía a personas heridos, casi que de muerte, y por esa hombría simplemente no lloraba. Y así me acostumbré a vivir esta vida. Ahora me doy cuenta que el nacimiento de mi hija es importante para mí, de las cosas más importantes que me han pasado, porque ella ha tenido algunas dificultades y lloré. Y me dolió una vez la cabeza y también dije, pues madre, no es cierto que el dolor duele, sí duele. Y los hombres sí lloran. Y lloré y no pasó nada. Y me quejé y tampoco pasó nada. Entonces es como cuestión de ponernos los zapatos de otro y decir, bueno, sí se puede, claro que sí. Fue muy difícil para mí, y lo voy a decir con mucho respeto, con muchísimo respeto, poder encontrar aquí en la sociedad personas del mismo sexo siendo pareja. Para mí fue muy difícil poderlo entender, dije, caramba. Pero también sería demasiado estúpido creer que no se puede, claro, esa es la vida de ellos, y hay que enseñar a respetar, hay que aprender a respetar también. Así como nosotros impusimos unas normas, porque teníamos un arma, tenemos que entender aquí que si dos hombres se quieren, bienvenido a esa relación. Si dos mujeres se quieren, bienvenida a esa relación. Lo entiendo ahora. Si mi jefe me escuchara ahora, diría, este se volvió una loca, pero que lo diga a mí no me importa. A mí ya no me importa. La academia ya me volvió una persona consciente, inteligente,
con capacidad para hablar en público, gracias a Dios, y todo eso es por el estudio. Ojo lo que voy a decir. El estudio, y lo repito, es la única manera de salir de la pobreza mental y económica. También quiero dar las gracias y las felicitaciones a ese grupo de investigación, el equipo de producción. Hizo un trabajo excelente. A mí casi nada me gusta, pero esto me gustó mucho, de verdad. Los felicito. Y también a las personas gracias. Felicito también de manera muy especial a las personas que representaron esas voces. Por ejemplo, hay uno, no sé cómo se llama, creo que ese actor lo hizo. Dije, quiero distinguirlo para darle la mano y darle un abrazo. ¿Por qué no? Antes decía un abrazo es para locas. No, un abrazo, por supuesto, entre hombres, ¿por qué no? De verdad, lo felicito. Qué buen trabajo a todo ese equipo de producción. Muchas gracias y espero que la pasen bien, que se diviertan con estas voces, que dicho sea de paso, son voces reales, son voces que vivieron esas experiencias y espero que las escuchen y no las ignoren. Aprendamos de esas voces para que no se repita esto nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias a Jefferson. Para nosotros también fue muy importante tenerte en el grupo de investigación y haciendo parte de todo este proceso. Bueno, ahora invitamos a Manuel Bolívar. Manuel formó parte de la guerrilla de las FARC durante 15 años, ingresó en el año 2001. Actualmente retomó sus estudios y se encuentra finalizando la carrera de Sociología en la Universidad Nacional. Hace parte del partido FARC, es integrante de la Dirección Nacional de Comunicaciones y actualmente es el gerente y representante legal de la cooperativa de NC Producciones. Manuel. Buenas noches. Bueno, primero que todo, decirles muchas gracias al grupo de trabajo de investigación, que no se dan cuenta, yo creo, o tal vez sí, del evento tan potente y tan fuerte que están construyendo y que se manifiesta en este momento. Estamos sentados aquí con Jefferson, dos hombres que combatimos en las filas de los paramilitares y en las filas de las guerrillas. Y estamos hoy sentados aquí reflexionando, hablando y escuchándonos entre todos. Eso es poderosísimo, esto es una cosa que no tiene posibilidad de evaluarlo de alguna forma numérica, cuantitativa. Y más en momentos como los de hoy, en los que situaciones que nadie quisiera siguen ocurriendo. Si precisamente algo nos ha enseñado el tiempo en la guerra, y es lo que acaba de decir Jefferson antes de salir hacia su puesto, y es que nos tiene que enseñar todo esto, que la guerra ya no puede ser más. El dolor, la miseria, la tristeza, la muerte que se produce al enfrentarse con las armas es algo que en el corazón de uno y en la cabeza de uno no tiene parangón, es una cosa que no se puede describir con palabras. En la guerrilla, cuando yo estuve por ahí en el año 2012, el 28 de mayo, a las 4:55 de la tarde, en una casa campesina, llegaba el ejército en una emboscada y asesinaban a una compañera que era mi compañera sentimental. Se llamaba Lady. Ese día, hacia adelante, yo conocí lo que era realmente odiar a alguien y querer asesinarlo también. Porque en el transcurso de mi vida en la guerrilla, yo ingresé en el 2001 y había visto morir gente, compañeros míos, camaradas, pero nunca había sentido cuál era el dolor de
saber que había muerto alguien a quien uno amaba. Y ese día lo sentí. Y hacia adelante lo sentí durante muchísimo tiempo y aún lo siento todavía cuando lo recuerdo. Pero con los días asumí una posición crítica frente a ello y entendí, aún estando todavía en medio de la guerra, en el año 2012 inician los diálogos hasta ahora y nosotros no teníamos la perspectiva de lo que iba a suceder en el tiempo, pero entendí que esos sentimientos son los que perpetúan la guerra, son los sentimientos que perpetúan el dolor en nuestro país y que hay que tener la suficiente capacidad reflexiva para que esos sentimientos salgan. Por eso es muy importante la reflexión que hace Jefferson, que es también la que me motivó a mí para poder participar en este espacio, y más aún luego que vi la presentación, la profesora Andrea me mostró algunos capítulos y quedé ese día sorprendido. Me gustó muchísimo el esfuerzo, el trabajo tan importante que se está haciendo y hacer que esas cosas salgan, que esas cosas se cuenten y se conozcan. Creo que es la posibilidad de construir un país diferente, es la posibilidad de construir una sociedad en la que el respeto, como lo recalcaba nuevamente Jefferson, es importante. Porque también, como lo decían los compañeros del grupo, sentirse en las palabras del otro, sentirse en la vida del otro, le entrega a uno elementos que le abren la mente, le posibilitan comprender las cosas mucho mejor. Y eso es lo que nos ha hecho falta muchísimo en este país. La imposibilidad de escucharnos y de sentir al otro, especialmente. Luego de que yo salí de la guerrilla alrededor del año 2017 y que ya me vine para acá a vivir a Bogotá, he participado en muchos eventos en los que he tenido la oportunidad de participar con soldados, con policías, con exparamilitares. No es la primera vez que me siento al lado de un compañero que haya estado en las autodefensas y hemos hablado de muchas cosas. Y a partir de eso yo comencé a hacer como una especie de reflexión y de convicción además frente a nuestras responsabilidades como hombres que estuvimos en la guerrilla o en los paramilitares, que estuvimos en un grupo armado. Y yo por ejemplo cuando veo a Jefferson y lo veo aquí parado hablando, uno dice, este tipo estuvo en un grupo armado. Porque uno adquiere unas cualidades y unas habilidades que le permiten, por ejemplo, eso de presentar un parte de 500 hombres, ¿cierto? O de pararse aquí a hablar con un grupo de personas y no sentirse intimidado. O por lo menos hacer todo el teatro para que no se den cuenta que uno está asustado. Y cuando yo miro a un compañero como Jefferson a los ojos, yo sé lo que el compañero vivió allá en la selva, allá en el monte, que tuvo que vivir que compañeros de él estuvieran muertos, que estuvieran heridos, que se tuviera que aguantar hambre, que se tuviera que aguantar frío, que tuviera uno que marchar todo el día sin poder descansar, sentarse 5 minutos y volverle a dar otro día completo. Y yo digo, ahí es que me reconozco en esa persona. Me reconozco en su dolor, me reconozco en su tristeza y también me reconozco en el dolor y la tristeza que hayamos causado. Porque yo sí, por ejemplo, quiero ser también muy claro, tengo una posición muy crítica frente a
mi organización. Y sé que hemos causado en este país muchos dolores y muchas tristezas, muchas arbitrariedades que pueden ser catalogadas como crímenes. Y ante eso entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Por eso hoy, esta mañana cuando me levanto con esa noticia, yo digo, por favor, estos hombres ¿a qué le están apostando? Están apostando a que haya más gente desplazada, a que haya más gente que muera, a que haya más familias separadas, a que haya la imposibilidad de que uno pueda estudiar. Yo me fui de acá, de la ciudad, en el año 2003. Estaba estudiando mi carrera universitaria y no pude terminar. Y yo tenía el sueño y el deseo de poder graduarme y ser un profesor universitario, de hacer una cantidad de cosas, y no pude. Y hoy estoy en la universidad 20 años después para ver si termino mi carrera, que es una oportunidad muy bonita, es una oportunidad increíblemente maravillosa, pero también siento un poquito de, bueno, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Y allí es el compromiso ante que no suceda más. Y creo que trabajos como estos que hace el grupo de investigación son importantes para construir esa memoria histórica del país, para construir una memoria que haga reflexión sobre el país, una memoria que construya otro país diferente. Por eso me parece muy importante la posibilidad de que se haya hecho este trabajo, de que se esté haciendo y se continúe, y que fundamentalmente, yo digo, todas estas oportunidades nos las da el acuerdo de paz. Sin que este documento, este compendio que tenemos nosotros, de diferentes acuerdos, en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, si eso no hubiera estado, es muy difícil que todas las cosas bonitas que están pasando en este país estén sucediendo. Por eso es tan importante seguirlo apoyando, seguirse empoderando de él, y estos trabajos yo creo que van a ayudar muchísimo para ello. También me pareció muy importante el tema de las masculinidades, porque pues, hombre, casi que, por ejemplo, en las FARC durante un tiempo fuimos más del 70, del 80% en las filas hombres. Como del 2000 hacia acá, sí hubo una fuerte oleada, digámoslo así, de mujeres que ingresaron a la guerrilla y estuvimos casi que 50-50, y muchas veces eran más mujeres que hombres. Pero pues no se aborda ese tema de las masculinidades. Cómo era vivir como hombre en la guerrilla, que tenía una cantidad de dificultades también. Muchas, demasiadas. Y más que todo, ese ambiente machista, porque es una realidad. Nosotros éramos una guerrilla revolucionaria. Pero yo muchas veces decía, y hablábamos con los compañeros, pero esta guerrilla es una guerrilla conservadora más bien. Era supremamente conservadora en muchas cosas y especialmente en el tema de las mujeres. Nosotros, claro, teníamos compendiado en nuestros documentos una serie de derechos y deberes que ponían a las mujeres en las mismas condiciones, pero éramos muy machistas, demasiado. Y nosotros mismos también nos exigíamos mucho. No nos decíamos, no hay que llorar, allá sí no nos decíamos eso, usted no puede llorar, o usted no puede quejarse, pero sí queríamos que fuéramos así. Y son cosas que nunca se han hablado, y hay que sacarlas, hay que decirlas. Ser hombre en la guerrilla también era muy difícil, tenía uno que estar todo el tiempo siendo muy hombre para que en realidad también tuviera uno autoridad frente a los otros para hablar. Pero creo que fundamentalmente estas reflexiones nos ayudan a construir ese otro imaginario que tenemos que hacer para que Colombia sea un país diferente.
Yo felicito nuevamente al grupo, a todos los que han venido el día de hoy a ver la serie, porque eso significa que hay mucha gente que está interesada en el tema. Y les agradecemos de verdad por este espacio, por este momento tan bonito y por esto, vuelvo y se los digo, tan potente que están creando. No lo vayan a dejar perder, hay que seguirlo avanzando porque aquí hay una fuente grandísima de un país diferente en paz, estable y duradera. Gracias. Bueno, muchas gracias a Manuel por compartirnos alguna de sus experiencias, no solamente por su paso por las FARC, sino también por la experiencia de haber participado en la investigación. La memoria es importante porque este es un país amnésico. Si miras la violencia de los años 50, que es una monstruosidad, hubo 300.000 víctimas, pero ahí el concepto de víctima no existía. Entonces, la sociedad tiene que mirarse en el espejo de la memoria, o si no, esta está condenada a repetirse. Esto lo dijo María Victoria Uribe. Mirarnos en el espejo de la memoria nos pone de frente no solo a las experiencias que contrastan entre el dolor y el gozo, o entre la vida y la muerte, sino que también nos impone el reto de buscar formas de contar, denunciar e interrumpir las lógicas y el sentido común que reafirman la dupla víctima y victimario como única forma de aproximarnos a nuestra historia, con la idea de explorar otros lenguajes, otras herramientas, otros caminos posibles que nos permitan superar el binarismo que nos ubica en polos irreconciliables. Nos encontramos con las potencias de los lenguajes audiovisuales. A continuación, yo invito a pasar a Andrea Neira Cruz. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central. Es trabajadora social, magíster en estudios de género en la Universidad Nacional. Actualmente está coordinando la maestría en problemas sociales contemporáneos del IESCO y fue la investigadora principal en todo el proceso del que se deriva el resultado que hoy compartimos. Muy buenas noches para todas y para todos. De verdad que les agradezco por su presencia esta noche, pese creo que al dolor y la rabia que sentimos esta mañana y pensábamos como, ¿y hoy qué va a pasar en el lanzamiento? Las palabras que voy a leer para presentar la serie web, digamos que las leo yo, pero somos un equipo interdisciplinario, 4 investigadores e investigadoras, Andrea, quien está guiando este espacio, la profesora Paola, que es profesora de cine y fue la directora de la serie web, el profesor Carlos, que fue también coinvestigador, que es profesor de publicidad de la universidad. Y nos colaboraron un asistente de investigación, un estudiante de cine en este proceso, que fue un gran reto para nosotros poner en diálogo estos 2 lenguajes de la investigación académica y la investigación en el cine. Entonces voy a leer. ¿Cómo entender que las guerras tienen un alto contenido de género que las nutren y las perfilan? ¿Es posible aportar al desmantelamiento de la guerra apelando a las comprensiones de la formación de las subjetividades y las masculinidades que se erigen dentro de ellas? ¿Qué ha significado para hombres excombatientes dejar las armas y qué implicaciones ha tenido en sus cotidianidades? ¿Cómo han llenado de significado y de sentido sus nuevas vidas sin una cotidianidad definida por las armas? ¿Es posible pensar en los procesos de reincorporación, reintegración, también como tecnologías o dispositivos de género? Si es así, ¿sería posible imaginarlas y construirlas como tecnologías que aporten a desmantelar los binarios masculino-femenino en los sujetos que pasaron por la guerra y ahora están en lo que ellos llaman la vida civil? Estas son algunas de las preguntas que fueron apareciendo orientando las reflexiones teóricas durante el proceso de investigación que tenía como objetivo comprender las características, tensiones y transformaciones de las subjetividades masculinas que se construyen en procesos de reincorporación, reintegración. Solo quisiera hacer una precisión conceptual que me parece relevante. No estamos entendiendo aquí el género como simple diferencia sexual. Y digo que no lo entendemos como diferencia sexual porque
como nos lo han mostrado varias feministas, no podemos pensar una oposición sexual universal y esencializada, como la de la mujer respecto al hombre, ambos universalizados. Por eso entendemos el género como el producto de tecnologías de género que producen sujetos generizados y relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, pero que también se imbrincan con desigualdades enclasadas, lugarizadas y racializadas. Los sujetos se generan en y a través de una red compleja de discursos e institucionalidades históricamente situadas que le otorgan sentido y valor a la definición de sí mismos y de su realidad. La serie Masculinidades, relatos de excombatientes narra diferentes aspectos de la vida de hombres excombatientes durante su participación en 2 grupos armados y en sus procesos de reincorporación, reintegración a la llamada vida civil. Es un trabajo que nos permite comprender cómo estos grupos se configuran en dispositivos sexogenéricos y producen unos sujetos generizados de maneras diferenciadas, unas subjetividades particulares que evidencian que la masculinidad guerrera no es una, ni se produce de la misma manera. En estos grupos se despliegan efectivas tecnologías de género que promueven ciertas masculinidades deseables, sostenidas en la heteronormatividad y en el androcentrismo, pero que al mismo tiempo posibilitan la encarnación de disímiles atributos de masculinidad. Entender sus contrastes y confluencias nos parece relevante para asumir hoy un proceso de reincorporación con perspectiva de género que asuma en serio la transformación de ideales normados de masculinidad en vez de reproducirlos como se ha visto hasta el momento. Los procesos de reincorporación siguen operando en los más clásicos registros del sistema sexo-género binario, siguen estando en el modelo de desarrollo patriarcal y ecocida, siguen reproduciendo los roles de género más normativos. En otras palabras, la llamada política de la masculinidad sigue intacta en estos procesos, reconstruyendo tecnologías de género para adaptar y readaptar a los hombres a los mismos e incluso a peores modelos de masculinidad. Pensar críticamente los fundamentos, expectativas y los efectos de la aplicación de las políticas de reincorporación y reintegración, sus burocracias, sus discursos y sus prácticas institucionales que implican transformaciones en las subjetividades de víctimas y victimarios, es una tarea importante en la que tenemos que involucrarnos tanto academia, organizaciones sociales diversas como excombatientes y hoy con más empeño después de la nefasta noticia. Así, el material testimonial que se encuentra en la serie está compuesto por 14 videos donde se presentan los relatos que dan cuenta de los atributos de masculinidad de los excombatientes entrevistados en el proceso de investigación. 7 por cada grupo, FARC y paramilitares, los cuales se hicieron mediante lecturas interpretadas por miembros de la sociedad civil. Están entonces asociados a temas como la paternidad, el lugar de las mujeres en sus vidas y en los grupos, el amor y la sexualidad, sus trayectorias laborales, el prestigio y el liderazgo dentro de los grupos, la lealtad y el proceso de arme y desarme. Y 14 videos más con las respectivas entrevistas que se realizaron a los participantes después de las lecturas de los relatos, para un total de 28 videos cortos de un promedio de 4 o 5 minutos cada uno. Los testimonios son fragmentos transcritos, retomados de los relatos de vida y editados solamente para ayudar a dar claridad a los mismos. Cada fragmento pertenece a la historia de una persona entrevistada. En los relatos intentamos reconstruir sus trayectorias de vida desde algunos aspectos de la niñez, experiencias en escenarios de socialización como la familia y la escuela, el paso de algunos de ellos por espacios de militancia política, el ingreso a los grupos armados, el lugar del entrenamiento y la formación política, esto último particularmente en la guerrilla de las FARC, los acercamientos a las armas, los combates, las relaciones con las mujeres, algunas historias de amor, de la desmovilización y el retorno a lo que han llamado la vida civil, así como el establecimiento de proyectos laborales y familiares lejos de las armas. Si bien es cierto, en las narraciones biográficas se referenciaban momentos de vida similares, las particularidades en los relatos de cada hombre que entrevistábamos fueron evidentes. Los registros de sus subjetividades eran muy singulares,
Pese a que consideramos que los grupos armados se constituyen, como ya lo dije, en dispositivos sexogenéricos, no son posibles las generalizaciones, aunque sí los contrastes. En este caso, entre la masculinidad de los exguerrilleros y los exparamilitares y las disposiciones de cada grupo. Cuando estábamos decidiendo sobre la posibilidad de un producto audiovisual que realizaríamos, pensamos en un material que le permitiera a quien lo viera y escuchara acercarse a un relato sin la intermediación de las interpretaciones que como investigadoras podemos hacer. Eso lo encontrarán luego en los artículos o capítulos que pronto empezarán a circular. Sino más bien lo que nos interesaba era acercar las propias interpretaciones que ellos tienen sobre su experiencia y de su construcción y autorrepresentación como hombres, con el ánimo, ojalá, de que ellos y nosotros y nosotras podamos entrever cómo fueron construidos e incluso identificar ciertos patrones de masculinidad, así como ciertos procesos masculinizantes que no son ajenos a nuestras cotidianidades. En este sentido, esperamos que la serie constituya un aporte para el momento que como país estamos viviendo. Buscamos evidenciar la relevancia de hacernos la pregunta por las masculinidades en el posacuerdo. Esto supone varios retos, de los cuales en este lanzamiento vale la pena resaltar al menos dos. Por un lado, la necesidad de poner a circular las narrativas biográficas de hombres en las que se entretejen experiencias de vida, configurando rupturas y continuidades en su subjetividad masculina. Y por otro, la búsqueda de lenguajes que nos acerquen de un modo estético a dichas narraciones, considerando la potencia de las creaciones audiovisuales y el alcance de estas. Como ya lo mencionaba Andrea en las palabras que ha acompañado las intervenciones de esta noche, no se trata de hacer una apología a ellos ni a los mandatos de masculinidad que de manera diferencial producen estos grupos. Se trata, creo yo, de la necesidad de la teoría feminista de continuar su crítica radical de los discursos dominantes de género, de entender cómo han operado y cuáles han sido sus efectos para proporcionar algunas preguntas desde las subjetividades y la cotidianidad de las vidas de quienes ayer participaron en la guerra y hoy hacen parte del proceso que le apuestan a dejarlas atrás. Muchas gracias. Perdón, se me había olvidado. Pequeño detalle. Entonces, esta noche no vamos a mostrar la página, digamos, los videos, no los vamos a proyectar, por eso la intención del primer acto que tuvimos esta noche, digamos que recreaba un poco lo que quisimos mostrar y lo que aparece en los videos, una lectura interpretada, digamos que la lectura que se hizo en los videos es, digamos, aquí se interpretó, se dramatizó un poco más, y luego se hicieron entrevistas, como lo mencioné. Entonces, la intención era poderlo como recrear en vivo acá. Pero esta es la página web, es una página, un micrositio que está alojado en la página de la universidad. Encontrarán la galería de videos. Si quieres, puedes bajar. Allí encontrarán los 14 videos con sus respectivos nombres. Cuando se cliquea en alguno de ellos, van a aparecer los dos videos. Pueden ver solamente la narración del testimonio. Y en otro video van a encontrar la entrevista correspondiente que se hizo a la persona. Las personas que hicieron las interpretaciones en su mayoría son docentes, profesores o egresados de la Universidad Central. Hicimos un casting abierto, algunos son externos a la universidad. Fueron más de 50 personas a quien se les hizo el casting, motivadas por diferentes razones, como pudieron darse cuenta en el video promocional. También encontraron una pestaña donde hay una parte donde contamos un poco sobre el proyecto, cómo se hizo y el video promocional y pues el equipo de investigación y de producción que participó. Digamos que este ejercicio sí supuso un reto en el trabajo interdisciplinar que tenemos la fortuna de tener en nuestra facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. Digamos que en la misma facultad están allí las posibilidades de pensar y de proponer, digamos, como estos otros lenguajes.
Entonces, pues esto es una provocación para que puedan escuchar y poder hacer sus propias interpretaciones y acercarse pues a estos relatos. Muchas gracias. Bueno, a continuación queremos dar paso a un espacio que hemos denominado como un espacio de panel. Para nosotros es muy importante pues conocer como diferentes voces que puedan retroalimentar este trabajo. Entonces hemos invitado pues a varios comentaristas. Yo invito a pasar por favor a Ingrid Bolívar. Ingrid es doctora en Historia, politóloga y con una maestría en Antropología Social. Ella ha trabajado sobre las relaciones entre violencia política y formación del Estado, sobre los discursos emocionales de los actores armados en los procesos de negociación y más recientemente sobre la historia de futbolistas colombianos, sobre todo en los años 80, 60 y 70. Sus intereses investigativos la han llevado a pensar sistemáticamente las relaciones entre la cultura popular y la cultura política. Bueno, y ha trabajado temas de transformación de la imagen en las sociedades regionales. También invitamos a X Andrade. Él es PhD en antropología de New York School for Social Research de Nueva York, profesor asociado y coordinador del Laboratorio de Antropología de la Imagen de la Universidad de los Andes. Es presidente vitalicio del Full Dollar Inc., que es una empresa de antropología que interviene en circuitos de arte contemporáneo mediante proyectos que plantean una extensión de preguntas etnográficas sobre las economías visuales. En sus intereses y trayectorias están los estudios sobre marginalidad urbana, narcotráfico en países como Ecuador, México y Estados Unidos, más recientemente dedicado al estudio de la pornografía política, y en sus trabajos ha tenido presente la pregunta también por las masculinidades. Y a Manuel Roberto Escobar. Él es doctor en estudios latinoamericanos con amplio reconocimiento en el estudio de las subjetividades trans, jóvenes y masculinidades. Actualmente es el director del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos del IESCO, de la Universidad Central, y aprovechamos particularmente hoy para agradecer a Manuel Roberto por el liderazgo en las investigaciones del grupo en el año 2016 y 2017, y también agradecemos el apoyo y la complicidad con la que ha respaldado el trabajo de todo el grupo de investigación. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Ingrid. Muchas gracias por estar acá. Entonces, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Para mí es un gran gusto poder conversar con ustedes un momento. La instrucción que recibí de Andrea es como comentar cómo veo yo a través de la investigación que he hecho previamente sobre el desarrollo de los actores armados, cómo veo este material. Entonces, lo que quisiera recalcar muy rápidamente es que yo siento que la página web nos ofrece una oportunidad de escuchar testimonios de los excombatientes, y esa es una oportunidad muy interesante, casi que por sí misma. Sin embargo, me parece importante también que nosotros pensemos hasta qué punto eso que los excombatientes nos presentan como su masculinidad, a nosotros nos corresponde situar en un panorama mucho más amplio. ¿A qué me refiero? Como lo decía Andrea al comienzo, nuestro desafío como sociedad es pensar cómo se articulan unas condiciones estructurales con unas experiencias, cómo se sedimenta una experiencia en unos sujetos y cómo es que unas organizaciones propician o no propician la construcción de una subjetividad particular. El tipo de proyecto que han llevado a cabo hace énfasis en esa construcción de subjetividad y tenemos los testimonios de las personas. Nos tocaría o nos corresponde también pensar esa subjetividad cómo tiene una morada material, una morada organizacional, ya sean las FARC, ya sean los grupos de paramilitares. Y es muy interesante cómo, aunque tenemos, como dice Andrea, 14 entrevistas, 7 y 7, es muy visible el contraste entre esas entrevistas, contraste que no alcanzo a saber hasta dónde es producido por el instrumento y los énfasis en las preguntas, o hasta dónde es producido, como lo creo más yo, por el tipo de encuadre institucional que los combatientes se encontraban. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando ustedes escuchen los testimonios de los combatientes de las FARC, vamos a ver cómo ahí encontramos una masculinidad mucho más, diría yo, una masculinidad. Bueno, primero tenemos que recordar que para hablar de masculinidad hay muchas posturas distintas, pero en el tipo de entrada que yo uso,
La masculinidad es siempre un proyecto contradictorio, un proyecto en el que debemos identificar valores, orientaciones, la manera como se sedimentan otras formas de socialización. Entonces es muy interesante el contraste. En el caso de las FARC encontré, y también es de alguna manera la organización que más conozco, encontré una masculinidad orientada por un proyecto político, del que nosotros o algunas personas pueden tener muchas sospechas, pero un proyecto político que le dio a la formación política e ideológica un lugar central en la vida cotidiana. La pregunta que Andrea me invitó a seguir en los videos fue sobre esa vida cotidiana, y es muy interesante cómo en los 7 videos de las FARC podemos ver una vida cotidiana que está encuadrada en una institución, una vida cotidiana que le da, una institución que le da a esa vida cotidiana un valor muy importante, un valor en términos de, como vimos en la primera dramatización aquí al comienzo, un orden del día, una manera de darle sentido al estudio, un aprender constante, y cómo entonces ahí apuestas por una masculinidad en donde la coerción o la agresividad tiene un papel, está amparado por ese uso de la autoridad y esa orientación política que le da la organización al encuentro entre los combatientes, al encuentro entre esos combatientes y la población civil, a la relación entre mandos y combatientes. Entonces quisiera que pensáramos eso, quisiera que pensáramos la masculinidad como un proyecto, siempre contradictorio, siempre en ciernes, un proyecto que tiene unas moradas institucionales y unas moradas materiales, y que pensemos en el contraste entre el tipo de morada que le dio las FARC a esos proyectos de masculinidad y el tipo de morada que le dan las organizaciones paramilitares. Como Jefferson señaló al comienzo de su intervención, en el caso de los paramilitares es mucho más difícil hablar de una institucionalidad, como sí la tenemos en el caso de las FARC, sino que tenemos más bien unos funcionamientos muy regionalizados y muy localizados. Entonces la intervención de Jefferson me ahorra pasar por ahí, pero me permite también recalcar que entonces la masculinidad que vamos a ver en el caso de los excombatientes de las autodefensas o de los grupos de paracos, como decía Jefferson, es una masculinidad muy diferente, es una masculinidad que no nos deja esos trazos de vida institucional, no nos deja ver los trazos de institucionalidad que sí nos deja ver la masculinidad de la gente de las FARC, pero es también una masculinidad que nos recuerda las grandes transformaciones que han vivido las sociedades regionales. Ahí es muy interesante ver la manera como aparecen constantemente palabras como prestigio, reconocimiento, palabras cuya densidad etnográfica nosotros con mucha frecuencia perdemos de vista. No puedo dejar de referirme aquí, por ejemplo, a la experiencia de la expansión de los paramilitares en Barranca, que gracias a mi trabajo en CINEP conocí con algún detalle. Estoy hablando más o menos a finales del 99, 2001, 2003, y en esos momentos la expansión de los paramilitares en Barranca puso un tema en la discusión, puso a discutir un tema muy interesante, porque los paramilitares reclutaron muchos hombres ofreciéndoles tratamientos de belleza dental y reclutaron a algunas mujeres ofreciéndoles tratamientos de mesoterapia. La manera como la opinión pública, comillas, se refería a eso, era aclarando o era diciendo que en los paramilitares no había orientación política, no había orientación ideológica, no había un compromiso político. Lo que yo descubrí en mi trabajo y que hoy cuando escuché a Jefferson recordé muy bien, es que nosotros solemos subestimar las búsquedas de estima, respeto, prestigio, reconocimiento, que cualquier persona tiene, pero que en algunos contextos se pueden ver como unas búsquedas más acuciantes, más necesarias que en otros casos. Entonces, yo los invito a que en el recorrido que hagan por la página web se pregunten permanentemente por eso, se pregunten por cómo en lo que ustedes están escuchando pueden hacer, como nos invitaron a hacerlo, pueden sentir la subjetividad de un excombatiente, y eso también lo celebro. Conocer a los excombatientes es importante, no solo conocer a las víctimas y escucharlas, sino también a los excombatientes, pero que al lado de eso escuchen y se pregunten cuál es la dimensión más estructural que construye esa subjetividad, que ampara esa subjetividad, que la produce como proyecto, para que no imaginemos que la masculinidad está por ahí suelta o que es un ejercicio solo subjetivo, aislado, individual, sino que recordemos que la potencia de un testimonio es que nos deja empezar a rastrear cómo en nosotros se han sedimentado las relaciones de poder, cómo en nosotros se ha hecho cuerpo una manera de vivir la dominación o de sentirse humillado o de sentirse, por el contrario, llamado a hacer algo por otros. Si quieren, voy a escuchar a mis compañeros y ahora retomo para que puedan también escucharlos a ellos, porque sé que algunos ya se están yendo, entonces.
Bueno, gracias por la invitación. Una de las cosas que quiero destacar de este proyecto, y creo que crecientemente está pasando en ciencias sociales, con particular fuerza en antropología, pero también en otras disciplinas, como en este caso, es el hecho de que las investigaciones necesitan tener una vida social mucho más impactante en la sociedad. El dispositivo textual, que es el dispositivo que privilegia a la academia, evidentemente es extremadamente limitado. Mis artículos no los leen ni mis estudiantes cuando les asigno en los programas, para poner un ejemplo cercano. Y estamos en una época en la cual la predominancia de la imagen supone tener una serie de dinámicas sociales muy diferentes. Todos somos hacedores de imágenes, la generación que son mis estudiantes, que es de la edad de la gente que está por acá, son hacedores de imágenes por excelencia. Desde el momento en que amanecen, están subiendo imágenes, están negociando el mundo de la imagen de una manera súper activa. Y eso impone desafíos si es que queremos hacer una academia que sea socialmente responsable. Y uno de esos desafíos es qué tipo de dispositivos podemos crear dentro de la academia de manera que por lo menos llegue a ciertas poblaciones o a ciertas audiencias que deberían ser nuestros interlocutores naturales en uno u otro proyecto. Así es que la iniciativa de esta investigación me parece que es remarcable en ese sentido. Hay muchas otras gentes aquí mismo en Colombia que están dando el paso hacia el mundo de la imagen de manera muy diferente, desde dibujo hasta producción audiovisual o ensayo fotográfico. Y eso es importante tener en cuenta. Estos productos de esta serie web me parece que se inscribe dentro de un movimiento que resta historizarse y resta reflexionarse evidentemente en las ciencias sociales colombianas sobre este giro hacia la imagen como parte de la producción del conocimiento y la socialización del conocimiento. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en esta serie es que el llamar a gente de la sociedad civil para que encarnen frente a la cámara una historia diferente que es presentada como un testimonio real, supone también un proceso de apropiación por parte de los intérpretes, y veo que hay algunos acá, creo que sería interesante escuchar también su perspectiva frente a eso. Y me parece que esa ya es una primera instancia de transferencia del conocimiento de una manera mucho más encarnada y efectiva que lo que puede ser un mero texto o un mero documental. De todas maneras, ese es el lado positivo. El lado más desafiante es que evidentemente la hiperproliferación de imágenes en la sociedad contemporánea, especialmente vía internet y ese tipo de redes y tal, supone también una neutralización de la imagen. Entonces no hay necesariamente la politicidad con la que con las que fueron creadas estas imágenes, no necesariamente tienen una sola lectura ni un solo efecto. El valor del testimonio está en, como vimos en esta misma sesión, escuchar directamente a la gente que estuvo involucrada en estos procesos que han sido trágicos, que continúan siendo trágicos, que continúan hablando muy mal de Colombia, y digamos, escucharlos directamente es una manera real de tratar de entender estos procesos históricos tan dramáticos. De todas maneras, cuando se hace un producto audiovisual, la circulación está abierta a la hiperpolarización y al fascismo de la Internet. La Internet nació con un espíritu súper hippie, humanista, pacifista, etcétera, etcétera, y se ha convertido en la principal arena de ventilación del odio y la intolerancia. No es nada gratuito el hecho de que ahora en la nueva literatura sobre masculinidades, por ejemplo, se hable de masculinidad tóxica para referirse a estas nuevas figuras tipo Trump y tipo otros líderes mundiales que están fomentando una hiperradicalización de aquellas masculinidades hegemónicas cuyos resultados ya han sido bastante trágicos en sí mismo. Entonces, ponerlo en internet supone abrir a cualquiera de estos productos, por lo mejor intencionados que sean, abrirlos a este tipo de lectura hiperpolarizada. Lo que acaba de ocurrir esta mañana aquí en Colombia creo que abre una coyuntura particularmente interesante para la circulación de estos productos y para el diálogo social que tiene que ir acompañando esta circulación.
y ojalá contribuya más bien al lado de fomentar la tolerancia, que fue el mensaje clarísimo que dieron los excombatientes esta noche, de lado y lado, en lugar de convertirse en nuevamente una excusa para airear posiciones radicales que están basadas en el odio. Así que gracias por producir esta serie, la voy a ver con detenimiento, la voy a socializar con los estudiantes y vamos a ver cómo va. Gracias. Se están repartiendo algunos papelitos por si tienen preguntas o comentarios para poder ahora compartirlos. Bueno, yo básicamente quisiera comentar 3 cositas. Uno es como hacer un tris de memoria de cómo llegó el tema de la pregunta por las masculinidades en el conflicto armado en Colombia aquí a la central y al instituto. Y es recordar que parte como de una cierta convicción de los y las investigadoras que han estado aquí, y es hacer como una contrapregunta a lo que tradicionalmente hacían las ciencias sociales alrededor del conflicto armado. Me explico. Iniciamos con la convicción de que el conflicto armado en Colombia no solo se sostiene, se mantiene y continúa por causas sociopolíticas estructurales o por razones de orden histórico, por tensiones entre las élites y otras clases sociales, sino que partimos de una pregunta que siempre ha parecido marginal, pero que para nosotros se fue volviendo como el centro y que hoy me parece que en el resultado que nos presentan las compañeras se vuelve protagónica. Es decir, es una pregunta por el tipo de identidades masculinas que se configuran en nuestras culturas y cómo eso se amalgama o no con la dinámica de la guerra. En eso yo comparto mucho la propuesta de Nancy Prada, que dice, no es que la guerra nos haya hecho más violentos o más machistas o saque lo peor de nosotros los varones, sino que creemos que más bien las dinámicas de la guerra se articulan a ciertas lógicas de configuración de las masculinidades en nuestras identidades que hacen de la opción, digamos, bélica una opción de vida individual y colectiva. Y en ese sentido, reitero, no quiero minimizar las razones estructurales, políticas, socioeconómicas que dan cuenta de nuestro conflicto armado, pero tampoco queremos minimizar la dimensión subjetiva que decanta en identidades que hacen que quizás muchos de los grupos armados no solamente fueran rechazados, sino bienvenidos y recibidos en muchas comunidades para poner órdenes de vida, etos de vida, sentidos existenciales. Entonces así nació un poco la pregunta y en ese sentido hicimos una pregunta como rarófona, como a contracorriente de lo que usualmente se preguntaba. Y lo segundo que me parece que han hecho súper bien este grupo, interesantísimo, es preguntarse en clave de género, pero preguntar por los varones en el conflicto armado. Y eso quizás a las que estamos aquí, que hemos leído algún artículo o hemos visto alguna conferencia o algún video sobre el tema de masculinidades, pues nos parece apenas obvio. Pero lo comentaba Manuel ahora, en lo cotidiano no es tan frecuente que los varones nos preguntemos por nuestro propio ser y por nuestra vinculación con las prácticas culturales en las que nos inscribimos y políticas. Entonces, eso era tan raro que yo hoy recordaba muchísimo la primera vez que alguien de aquí nos llevó, que fuimos con Andrea Barrios a la zona que está en Icononso, y me acuerdo que éramos como el grupo rarísimo de la central. Y era tal el estereotipo de que cuando se pregunta y se indaga por el género, se pregunta solamente por la condición femenina, que me acuerdo que ni siquiera el mismo grupo hallaba qué hacer con los investigadores de género. Entonces, sí, ya le traigo a las mujeres, me acuerdo que nos dijeron muchas veces, y nosotros reiterábamos, no, es que queremos trabajar con los varones. Ah, sí, ya le traigo a las mujeres. Finalmente, en nuestro primer encuentro yo particularmente hice uno de los peores grupos focales de mi vida con las personas que coordinaban en ese momento la zona, con los varones que coordinaban, y nos funcionó pésimo. Y después empezamos a hacer talleres recordando algo que el colectivo de hombres y masculinidades venía trabajando, la famosa idea del árbol de las masculinidades, con un grupo que nos pasaron para salir de nosotros, fue mi impresión y no quiero ser irrespetuoso, pero fue como que esos que no vienen con la pregunta feminista sobre las mujeres, no sabemos qué hacer con ellos, entonces pásenselos a ver a quién. Ay, el profesor que está dando matemáticas, el Chile, no sé qué, pásenle ese grupo que está disponible.
Y así empezó a nacer una pregunta a contrapelo, inesperada para todo el mundo. Eso me parece que tiene un valor no simplemente para la academia, sino para el rastreo de los modos en que somos sujetos en Colombia y cómo eso se amalgama, reitero, con las formas de vivir y construir la guerra cotidianamente. Segundo, quisiera destacar 3 cositas que me llamaron mucho la atención de los relatos y quisiera no poner el énfasis en las diferencias entre los grupos, sino en 3 categorías o 3 nociones que me parecen como muy presentes en uno y otro relato, por mencionarlas y por provocarles a ver si sus mercedes cuando ven los relatos encuentran algo parecido o estamos haciendo interpretaciones distintas. Uno, el lugar del cuerpo, la corporalidad tan forjada en lo extremo, me parece que una y otra vez se reitera. Esta idea que su merced en el entrenamiento, en la lucha diaria, lleva el cuerpo masculino al máximo y de hecho nos decían hoy, eso te da justamente la autoridad para poder hablarle a los otros hombres. Yo trataba de imaginarme cómo puede ser una vida corporalmente forjada al extremo desde que te levantas hasta que te acuestas, al punto que rechazas el dolor. Solo encuentro algo parecido en lo que Ingrid ha indagado, que son los deportistas. Esta idea de que la temperanza del carácter se suma el estoicismo del cuerpo y el soportar el dolor, me parece que está tan común y tan naturalizada que justamente me da la pista para que sigamos indagando las subjetividades masculinas en los escenarios militarizados castrenses. 2, nosotros en los grupos de investigación aquí solemos pensar en términos de Spinoza, el filósofo, de qué afecciones está constituida la corporalidad y las subjetividades que nos habitan y que somos. Y cuando hemos hecho varios procesos con varones, tratamos de pensar entonces qué somos los hombres en términos de afecciones. Y hemos rastreado que los hombres somos un montón de afecciones. Los hombres somos creación, nos fascina crear, desbaratar, construir, inventar, armar. Los hombres también somos magia. Nos gusta explorar el sentimiento de lo no hallado, de lo místico, de lo misterioso. Los hombres somos pensamiento, nos fascina. Y somos pensamiento que también se vuelve deliberación, tenemos una afección por el debate en lo político. Pero también los hombres somos guerra. Y en ese sentido partimos siempre de la noción de pensar que la guerra no solamente es devastadora para las identidades masculinas, sino que en una expresión muy Foucaultiana es positiva en el sentido de que genera identidad, genera ascripción. Pero esa ascripción y esa identidad que nos da la guerra como varones también tiene un rasgo y que de nuevo me llamó mucho la atención que aparece en los relatos y es llevarnos a unas subjetividades que decantan en identidades donde la vida se vive día a día en tensión con la muerte, cotidianamente. Entonces no solamente tienes tu cuerpo forjado al extremo desde que te levantas hasta que te acuestas, sino que además haces una narración biográfica por años en las cuales la tensión vida y muerte es el continuo. Y el eros aparece como por azar, por sobresalto, como nos hablaban en la actuación ahora respecto al amor, ¿no? No es lo más central, el coqueteo es algo como accesorio que de pronto irrumpe en lo central que es pensar vida y muerte. Yo creo que a eso nos están llamando de nuevo los distintos grupos cuando nos invitan a hacer la guerra. Y pienso que valdría la pena como sociedad pensar si es el tipo de vidas que queremos seguir generando en nuestras culturas. Y un tercer puntico por mencionar algunos que me llaman la atención es esta como discurso de suficiencia moral que los distintos grupos exhiben para sus actuaciones. Es decir, es desde un valor moral de cómo se vive la vida que actúas y dabas órdenes de sentido para las comunidades. Y me parece que es algo de lo que también tendríamos que debatir, que es qué etos existenciales y qué tipo de moralidades, de verdades de ser y de existir, fue las que se extendieron en las distintas comunidades, ahí sí desde los distintos bandos en contienda. Por dar una pista, me volvió a llamar la atención como si para las mujeres esta feminista Susan Brown Miller, nos decía que existe el fantasma de la violación para todas las mujeres, como una forma permanente en la cual su merced como mujer siente que está controlada en su deseo, así nadie le esté ordenando. En los relatos yo encontraba un orden moral como otro tipo de fantasma y es como el fantasma de la homosexualidad, ni siquiera el temor de la feminidad, sino ese fantasma de la homosexualidad permanentemente allí en los distintos bandos como manera de decirle eso le va a permitir ser el varón deseado, el guerrero que debe estar aquí.
Creo que habría que explorar muchísimo si es a esos órdenes vitales a los que pensamos volver y queremos incentivar. Porque en últimas yo creo que, y para cerrar con el tercer punto, pues el sentido que yo creo que estamos buscando en estas investigaciones no es solo comprender cómo nos hacemos hombres en la guerra y en escenarios de guerra, sino también cómo podemos intentar deconstruir esas lógicas que formaron comunidades y culturas enteras por años y que hacen que salgan declaraciones airadas y apasionadas de volver a esos sentidos de vida. Y en ese sentido, yo quisiera, y suena inmundo uno de la misma casa autofelicitarnos, pero yo sí quisiera felicitar muchísimo a este grupo de investigación, pero muchísimo a las compañeras, porque están haciendo algo que en ciencias sociales es súper bacano y es experimentar en la investigación. Y están experimentando a través de apuestas sensibles. Esto de lograr que en el relato que yo leo o interpreto de otra vida, me ponga en el lugar de esa otra persona, pero no solo a través de una idea racional de cuánto he leído sobre el conflicto armado en Colombia, sino de captar, ponerme en el lugar a encarnar esa experiencia sensible, me parece que es una apuesta metodológica que creo que hace que uno ame trabajar y estudiar en esta universidad. La propician, nos financian ese tipo de cosas que no parecen muy productivas ni objetivas, que tal vez no clasifican uno a en Colciencias, pero sí que permiten que diferentes ciudadanos y ciudadanas nos pongamos en la sensación del otro, en la experiencia sensible del otro, y creo que eso es muy, muy, muy valioso. Y es súper valioso, además, que lo hagan en el escenario de la academia. Yo sí creo, con su merced, que estamos en la sociedad de la imagen, pero yo me voy hoy súper contento cuando escuché a Manuel y a Jefferson que coinciden en algo maravilloso. Pasar por una universidad está transformando y replanteando su sentido existencial. Entonces tal vez no estamos todavía tan obsoletos, Internet no nos ha ganado del todo, y tal vez las experiencias deliberativas acompañadas de posibilidades sensibles de ver la vida sí logran transformar vidas. Y yo creo que en eso, yo creo que las compañeras y los compañeros del grupo de investigación, que además es interdisciplinario, está el departamento de cine, está comunicación social, ha estado gente de publicidad, han estado los investigadores del instituto, han generado una apuesta que parece chiquitita, pero que va construyendo posibilidades de construirnos a nosotros mismos y de imaginar otros mundos posibles. Y pues muchas gracias por todo esto que han generado. Muchas gracias a ustedes por las palabras. Entonces, no sé si hay preguntas. Hay varias preguntas. Si me pueden facilitar los papelitos. Steffi. Sí, yo también estaba pensando justo lo mismo, le voy a volver a dar la palabra a Ingrid porque ella habló menos para darle la palabra a los compañeros varones y no me puedo quedar con eso. Ingrid, adelante para que puedas cerrar. Yo mientras tanto voy leyendo las preguntas para clasificarlas. Quisiera retomar lo que estaba diciendo Manuel, que me parece muy interesante sobre cómo los testimonios nos dan una posibilidad para rastrear una amalgama entre organizaciones armadas, pero también el tipo de comunidad, de sociedad regional donde se desarrollan. Porque miren que en la manera como nosotros hemos comprendido el conflicto armado han predominado las visiones que, como señala Manuel, hacen énfasis en las dimensiones bélicas, en la explotación de los recursos, en la depredación de unas economías regionales, y esa manera de pensar el conflicto no nos dejó entender cómo y por qué esas propias organizaciones podían recoger de las formas de sensibilidad y de las formas de ser hombre que predominan en ciertas regiones, recoger, alimentarse de ellas y proyectarlas de otra manera. Entonces, en los testimonios me parece que eso es muy importante rastrearlo, cómo podemos ver en esas formas de ser hombre, modos de ser hombre que no se inventan las FARC o que no se inventan los paras, sino que tienen unos ecos en las sociedades regionales muy particulares. Y ahí entonces, ¿cómo es que nosotros pensamos masculinidad como un proyecto, pero un proyecto que sedimenta no solo una apuesta institucional de una organización como las FARC, sino también sedimenta unos modos de ser hombre que predominan en las regiones y sobre los cuales tampoco sabemos mucho, porque
porque efectivamente el tema de cómo un orden social se vuelve cuerpo, se vuelve sensibilidad, es un tema muy nuevo en las ciencias sociales colombianas, es un tema de hace 25 años, no más, 20 años, y la Central ha sido una universidad fundamental liderando esa discusión. Entonces, me parece muy interesante que pensemos eso, porque una tarea que tenemos, y ahí entonces meto la cuña sobre los futbolistas, una tarea que tenemos como sociedad es pensar cómo hemos ido forjando muy diferentes maneras de ser hombre, pero cómo, no sé si por el desarrollo del conflicto y la larga existencia de esa guerra, el tipo de comprensión de la masculinidad que predomina cuando hablamos de los sectores populares es una masculinidad que recalca las dimensiones de violencia, las dimensiones de agresión, el machismo, pero nos toca como partir en pedacitos eso del machismo, porque recuerden que para poder rastrear la masculinidad necesitamos diferenciar las relaciones entre hombres de estratos distintos o de condiciones jerárquicas, entre iguales, con las mujeres, y ahí hay una agenda muy grande de investigación que no se desprende de posiciones doctrinales sobre cómo es ser hombre y cómo es ser mujer. Y yo creo que tener las 14 entrevistas y la mediación que hacen los intérpretes nos ofrece una posibilidad nueva de explorar eso y de explorarlo a sabiendas de que no podemos subestimar la manera como las organizaciones se amalgamaron, para recoger otra vez la palabra de Manuel, se amalgaman, recogen, median, traducen, proyectan las formas de ser hombre que estaban ahí en esas sociedades regionales. Y entonces hay más continuidad de lo que a veces imaginamos entre los mundos de las organizaciones, sobre todo armadas, y el mundo de las sociedades regionales. Bien, muchas gracias. Tengo 4 preguntas, así que las voy a leer todas, creo. Y pues cada uno, Ingrid, deciden pues a cuál responder. La primera dice, en relación con la escuela, la pedagogía de la infancia, ¿cómo evidenciar, entender y dialogar con los imaginarios de lo masculino, lo femenino y lo binario en el aula? ¿Qué relevancia tiene la sensibilidad en la construcción de la voz masculina? Y por aquí uno está con esta, ¿cómo manejar los procesos de contención emocional y trabajo individual psicoemocional para las personas que contaron sus historias? O si saben, si alguien tiene ese trabajo individual para deconstrucción de su masculinidad. Entre el odio y el perdón nace esta propuesta. ¿Qué le dirían hoy a las FARC para cambiar su posición frente a la guerra? Digo, supongo que a la disidencia. Me parecería interesante también ver la posición de las víctimas hombres en el ejercicio de la masculinidad. Yo quisiera decir algo antes de darles la palabra en relación como a esto de los procesos de contención emocional y trabajo individual. Bueno, realmente no sé si está tan asociado con esto, pero yo creo que estas investigaciones sobre masculinidad que trabajan sobre relatos de vida, el hecho mismo del dispositivo de la entrevista en el proceso de investigación, permite a los hombres pensar en cosas que no se habían pensado, ¿sí? Sí, pues en general somos las mujeres que hemos pensado que somos sujetos de género porque hemos sido víctimas, porque tenemos un lugar de subordinación en las relaciones de género y porque normalmente estas posiciones que llamamos, digamos, de privilegio parecen ser como la mano de Dios, no se ven, digamos, como que no se nombran, es difícil pensar, como lo decía Manuel Roberto, la idea de que los hombres también son sujetos de género. Y pienso que, y me pareció muy interesante lo que nos compartía Jefferson ahora, que el hecho mismo de que le hagan preguntas, aunque inicialmente no eran preguntas directamente sobre la masculinidad, digamos, porque estuvimos recorriendo como sus relatos, sus historias de vida, el dispositivo mismo de la entrevista permite a los hombres pensar algo que quizás nunca habían pensado, ¿sí? Y me parece que eso es de entrada una ganancia para que empiecen a pensar como esa construcción que han tenido. Y en ese sentido, por supuesto, también hay muchos silencios a propósito de esto de la contención emocional. Y también muchos silencios, por supuesto, y muchas
omisiones, porque los silencios también hablan, creo yo, sobre todo también cuando quienes entrevistamos somos mujeres, ¿no? También creo que ahí hay una barrera que yo en lo personal logro leer en esa relación que se construye entre la entrevistada y el entrevistado. Por supuesto, hay muchas cosas que no se dicen y eso que no se dice también está diciendo cosas. Bueno, pues estaba tomando nota de las preguntas, no sé muy bien de cuál puedo ocuparme con precisión. Creo que de aquella que pregunta por la sensibilidad de la voz masculina, y aquí entonces voy a combinar mis experiencias de investigación tanto con gente de las organizaciones armadas como de los futbolistas. Yo creo que quizás por eso que decimos de que la investigación sobre género fue primero investigación sobre mujeres y sobre la historia de las mujeres y que es muy fácil confundirse ahí. Yo siento que realmente nosotros hasta ahora estamos, o yo y en lo que he consultado y he leído sobre las investigaciones en Colombia, estamos empezando a desbrozar la naturaleza de las masculinidades que hay en nuestra sociedad. Entonces, cuando me preguntan por la sensibilidad, me parece que hay una, por ejemplo, entonces ahora voy a hablar del caso de las FARC. Por ejemplo, para mí es muy interesante lo que pasaba en la hora cultural de las FARC, como un espacio para que muchos de los combatientes desarrollaran, expresaran su sensibilidad y su sensibilidad artística en una organización armada. Artística entendida en el sentido más amplio de cómo se conectan los juegos, las rifas, las adivinanzas, las canciones, las imitaciones. Y para mí ha sido muy interesante descubrir que la organización de las FARC proveía a sus combatientes de un espacio para explorar esas formas de sensibilidad y que precisamente una de las maneras de construir un sujeto fariano era invitándolo a que durante la hora cultural expresara y compartiera con sus amigos que ya eran camaradas, compartiera con ellos esos talentos que tenía. En una comprensión del conflicto armado más centrada en el secuestro, la extorsión, la explotación de los recursos, el asedio a los pueblos, eso no aparece. Y no aparece como una parte central de la masculinidad, pero en los trabajos que he estado leyendo y en las conversaciones que he tenido con personas de la organización, eso se destaca como un elemento. Y eso me parece muy importante porque a veces las discusiones sobre los modos de ser hombre no le dan trascendencia a las búsquedas trascendentales o a las búsquedas de unas formas de ser parte de algo, pero que son experiencias corporales más que discusiones ideológicas. ¿Sí me siguen con eso? Entonces yo siento que o por lo menos en mi preocupación hoy por la masculinidad, las búsquedas trascendentes, místicas y religiosas tienen un lugar muy importante, no un lugar de segunda ni supeditado a las condiciones económicas, pero el momento del disfrute, el momento del gozo, el momento de sentir que la organización provee de las condiciones para expresar quién es uno, para descifrar en qué es bueno, eso es algo que la sociedad colombiana no le ofrece a mucha gente y la organización de las FARC, en lo que yo he investigado, se lo ofreció a muchas personas. Y eso me permite entonces decir que nuestra comprensión de la masculinidad debe abrirse también a contemplar esas dimensiones que parecen más fugaces, de las búsquedas trascendentes y de lo que constituye y crea como vínculo social el disfrutar juntos, el sentir placer juntos, porque hay, como decía Manuel Roberto, ese asedio de la guerra y esa constante preocupación porque la muerte puede ser ahora, claro, y eso introduce en las relaciones y en el día a día un vértigo del que nosotros no tenemos conciencia, pero quisiera que al lado de ese vértigo vieran lo productivas y lo potentes que pueden ser esas actividades culturales y la manera como una organización como las FARC proveyó de espacios de expresión y de creación a la gente. A la masculinidad la veo ahí también, precisamente porque, como decía Manuel Roberto, los hombres son creativos, les gusta disfrutar también, y no solo disfrutar de lo sexual. El tema de las mujeres es clave tanto en futbolistas como en cualquier discusión sobre la manera como se construye la masculinidad. Tendríamos que pensar cuáles son los lugares de las mujeres, los lugares del deseo sexual, pero quisiera recalcar en sensibilidad eso que les digo, cómo en un espacio como una organización guerrillera puede haber espacios de creación artística y de expresión popular, una trayectoria ahí que creo que deberíamos recoger.
Yo me iría como por dos ideas de las que creo que puedo comentar algo, la de la construcción de la voz masculina respecto a la sensibilidad, el papel de la sensibilidad en la voz masculina, y un poco la relación con la escuela. Y yo quisiera como plantearles un poco cómo pensar la cosa, como aprendiendo de quienes ya han hecho mucha experiencia de trabajo con la sensibilidad masculina y con la construcción de eso que la profesora Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, que está tan presente no solo en el mundo de las instituciones o grupos militarizados, de las lógicas castrenses, sino también en otro tipo de instituciones formadoras de sujetos, ¿no? Está muy cacareada la idea de la pedagogía de la crueldad, no sé, en la institución militar, pero también se puede mirar en la institución escuela, como un gran formador de sujetos. Y allí yo creo que yo personalmente he aprendido más bien de quienes desde hace años vienen haciendo trabajos al respecto. En ese sentido yo soy un enemigo de esa famosa categoría reinante ahora de las nuevas masculinidades, la detesto, porque es como si de pronto en la sociedad hubiera aparecido la obligación de hacer como un insight a los hombres y resetearnos y generar un hombre nuevo, maravilloso, polite, sensible, perfecto. Y me parece que desconoce lo que en algún momento hemos dado en llamar como más bien masculinidades otras, no hegemónicas, no dominantes, que al juicio, por lo menos mío, han existido desde hace muchos años, incluso en Colombia en el marco de la guerra que hemos tenido. Entonces, cuando hace un momento, por ejemplo, hacía referencia a un ejercicio que sé que varios de aquí aprendimos en nuestro momento del trabajo del colectivo de hombres y masculinidades, por mencionar el trabajo de Javier Omar y tantos hombres que hemos estado en su colectivo, pues lo que quisiera plantear es que podríamos voltear a mirar experiencias de masculinidades otras, donde ya le han apostado justamente a deconstruir esta forma de ser, digamos, tan hegemónica en términos de lo que Connell dice, como que predomina entonces en la sociedad un tipo de masculinidad que pues está más dada hacia la violencia y hacia forjarnos en la crueldad. En ese sentido, algo que yo aprendí en estos procesos es que uno, a los hombres no nos gusta como trabajar para cuestionarnos en la misma lógica que las intervenciones de género y los estudios feministas han desarrollado hacia las mujeres. Yo creo que ahí hay un error fatal pedagógico, como la idea de vamos a la comunidad y citamos al taller a los hombres para hacerles el taller creo que no funciona. Creo que nosotros podríamos generar otro tipo de pedagogías desde la cotidianidad, donde en el marco de nuestras propias lógicas nos interpelemos en esa naturalización que solemos hacer pues de nuestra propia violencia, de nuestra propia crueldad. Y en ese sentido quiero destacar que a mí una cosa que nunca se me olvidó y que he ido tratando de trabajar y que veo que el grupo lo hace maravillosamente ahora, es la conexión entre la experiencia sensible, la experiencia encarnada y el relato biográfico. Y por eso creo que Andrea apunta súper acertadamente a la idea de que la entrevista no es simplemente un dispositivo para construir información, sino una opción dialógica para que con alguien conectes sensibilidad y posibilidad de narrarte biográficamente de otro modo. Yo creo que ahí hay un ejemplo súper chévere. Cuando recordaba yo hoy esos primeros talleres que se hicieron en Icononso con los excombatientes que habían llegado a la zona allí, el primero, el grupo focal que les contaba que fue un desastre, yo hoy en día creo que fue una intervención totalmente orientada a la afección deliberativa y racional de nosotros los varones. Y por lo tanto los compañeros de la FARC reaccionaron respondiéndonos desde lo ideológico. Y era como un recitar una y otra vez la corrección política que estaban aprendiendo del género, pero no se transpiraba nada de vida, de carnalidad, de esencia en ese relato. Y ya cuando nos pasan el grupo cualquiera con el que quieren como que resolvamos el asunto, encontramos unos hombres que venían divertidísimos de estudiar y de pronto decidimos jugar y recordar un poco estas apuestas que son más bien biográficas y que te hablan desde el día a día. Entonces, trabajos que parecen súper simples, como vamos a trabajar sobre dichos de tu infancia que te recuerdan cómo te educaban para ser hombre. Claro,
pasa a los varones a un discurso menos racional, deliberativo, ideológico, y nos recuerda como los propios discursos encarnados que nos decían los hombres no lloran, los hombres en la cocina huelen a rale gallina, etc. Salían unas listas enormes y lo lúdico empieza de la mano con lo biográfico y nos sentíamos atravesados por preguntas a las que no somos ajenos. Entonces yo confío en un ataque de optimismo que por esas vías en las cuales logramos mover la sensibilidad de la mano de la experiencia biográfica, se puede ir deconstruyendo todo lo que la pedagogía de la crueldad nos ha hecho por años y nos ha forjado tan estoicos, tan varoniles, tan fuertes, todo eso que se pregona tanto. Entonces yo creo que para la escuela hay ahí mucho que decir, pero yo creo que se ha trabajado muchísimo sobre eso, o sea, ríos y mares. No sé, podría pensar en el trabajo de Carlos Iván García hace 1000 años sobre las escuelas en Bogotá, el proyecto Arcoíris, mirando las relaciones entre hombres y mujeres, y como los trabajos de los compañeros hay muchísimos más que han apelado a esto. Entonces creo que es cuestión más bien de mirar como esas masculinidades otras que tanto han generado y recuperar saberes entre nosotros, tal como lo hacen un poco las mujeres. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces pues agradecerles a Ingrid, a Javier, a Manuel Roberto por estar acá y comentar este producto de la investigación. No se vayan, ya vamos a terminar. Solo quiero en este momento agradecer a las personas que participaron de este proceso investigativo, por supuesto a los excombatientes de las FARC y las AUC, y a los participantes intérpretes que estuvieron en los videos y están aquí, por favor les pido que pasen al frente. Yo sé que no están todos, pero es importante también reconocerles este trabajo, pues que sin ustedes no hubiera sido posible. Alberto Tamayo Rodríguez, Alonso Díaz Llano, Álvaro Andrés Franco Rodríguez, Steven Bermúdez, Dairo Sánchez Mujica, Diana Carolina Cortés, Edisol Silva Liébano, Emanuel Restrepo, que fue nuestro actor de hoy, Erika Lisset Castillo Olarte, Fernando Angulo, que vino y ya se fue, Manuel Roberto Escobar, Luisa Fernanda Reyes, María Victoria Bastidas, Tony Jerónimo Beltrán y Julie Florian. Edilson está acá, está Erika Lisset también, está Brian también, son muy tímidos, por favor, les pido que pasen al frente. A la directora de la serie, la profesora Paola Ochoa, profesora de cine. Paola, bueno, aquí dice que la producción ejecutiva la hice yo. A la producción, Manuel Santiago Vázquez, Paola Ochoa y Andrea Neira. Asistente de producción, Carlos Andrés Rivera, también coinvestigador de la serie, por favor pasa al frente. Los guiones pues los trabajamos todo el equipo de investigación, Andrea Neira, Andrea Castillo, Andrea Teresa Castillo, Carlos Andrés, Paola Ochoa, Manuel Santiago Vázquez, nuestro asistente de investigación. Manuel Santiago ya pasó al frente, ya se fue. Director de fotografía, Juan Pablo Rosso, que también es profesor de cine. Asistente de fotografía, Santiago Quito, estudiante de cine. Dirección de arte, Andrea Teresa Castillo. Como se dan cuenta, también nos aprendimos de estos roles en este trabajo. Sonido, Andrés Hernández y Manuel Santiago Vázquez. Coordinadora de la postproducción fue Paola Ochoa. Edición, Manuel Santiago Vázquez. Colorización, Juan Pablo Rosso. Mezcla de sonido, Juan C. Giovanotti. Bueno, ya les contamos quiénes fueron los investigadora principal, coinvestigadores, y hay otras personas que voy a mencionar rápidamente que creo que no están acá, sonidistas, Julián Pardo, Jimmy Sánchez, Luis Eduardo Cadena, luminotécnicos, Eraida Reyes, Jairo García, John Laiza. Agradecer muy especialmente a la unidad de medios, la UMA, que nos apoyó en este proceso también, y a todas las dependencias, al Departamento de Cine, que también nos apoyó bastante con muchas otras cosas. Muchísimas gracias
a todos y a todas por venir y muchas gracias a ustedes.